Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter con un tema que, de una u otra forma, a todos nos suena: el autoboicot. Uf, un tema gigante. Sí, esa tendencia extraña que tenemos a, no sé, a ponernos el pie justo cuando estamos por dar el salto. Y para explorar este laberinto mental, tenemos un material excelente basado en el libro Autoboicot de Bernardo Estamateas. Una guía muy clara, la verdad. Totalmente. Nuestra misión hoy es entender de dónde viene esa vocecita interna que nos dice no puedes. Y más importante aún, claro, es descubrir cómo construir una voz más fuerte que diga sí eres capaz. Exacto. Vamos a ver por qué la confianza es mucho más que solo pensar positivo y cómo nuestras relaciones pueden ser nuestro mayor impulso o nuestro peor freno. Es que es una exploración fundamental, porque lo que se plantea en estas fuentes es que el autoboicot no es un defecto de fábrica, ¿eh? Es más como un software que instalamos sin darnos cuenta. Un software. Me gusta esa idea. Sí, un software hecho de creencias limitantes, de miedos que aprendimos. Y la buena noticia es que si lo instalamos, pues también podemos desinstalarlo. Este análisis nos va a llevar por lugares inesperados, desde el poder de un abrazo hasta la diferencia clave entre amar a alguien y necesitar a alguien. Perfecto. O sea que no estamos condenados a tropezar siempre con la misma piedra. Empecemos por el principio. El material arranca con una idea que parece obvia, pero que no lo es tanto. A ver, Todos queremos ser felices, tener éxito, sentirnos plenos. Pero en esa carrera, a menudo, el principal obstáculo somos nosotros mismos. ¿Cómo define exactamente este autoboicot? mira, la idea central que se explora es que el autoboicot es la consecuencia, es lo que se ve, pero la causa es invisible. Ah, ok. Y esa causa es una profunda falta de confianza en uno mismo. Para entenderla, el autor la desglosa en dos áreas que me parecen muy reveladores. Por un lado, está el valor. Valor. Sí, el valor. Es el reconocimiento básico de que toda persona es valiosa por el simple hecho de existir y merece buscar su felicidad. Es, digamos, el punto de partida. Ok, eso lo entiendo. Es como el derecho fundamental a estar aquí y a intentarlo, ¿no? Nadie debería cuestionar eso. Exacto. Pero luego viene la otra parte, que es donde creo que a muchos se nos complica la cosa. La eficacia. La eficacia. La eficacia es la confianza en tu capacidad para lidiar con los desafíos de la vida. Ojo, no es creer que nunca vas a fallar, es creer que tienes las herramientas para enfrentar lo que venga, aprender de eso y seguir adelante. El autoboicot ataca justo ahí, Claro, en la creencia sobre tu propia capacidad. ahí mismo. Y me imagino que ese ataque tiene una banda sonora constante, ¿no? Ese monólogo interno que a veces es agotador. El material da ejemplos que duelen de tan familiares que son. No merezco que me pase esto bueno. Uf, sí. No sirvo para esto, seguro lo voy a arruinar, o el clásico, esto es demasiado difícil para mí. Es como tener un crítico muy, muy cruel viviendo en tu cabeza 24/7. Totalmente. Y es clave aclarar algo que las fuentes subrayan mucho. Creer en uno mismo no tiene nada que ver con el narcisismo o la arrogancia. Ah, eso es importante. No se trata de inflar el ego. Lo que me pareció genial es cómo desarman esta idea. En lugar de una definición abstracta, proponen que creer en uno mismo es simplemente reconocer que soy capaz de cambiar todas mis creencias que hasta hoy no me funcionaron. A ver si entiendo. Entonces, creer en uno mismo no es mirarse al espejo y decir, soy genial. Para nada. Es más bien tener el permiso interno para decir, esta creencia que tengo sobre mí ya no me sirve. La voy a cambiar. Eso se siente mucho más práctico, menos intimidante. Precisamente, es tomar el control del guión. Claro. Es pasar de ser un actor que recita líneas escritas por otros, la familia, la sociedad, los miedos, a ser el director de tu propia historia. Es un acto de poder personal, no de vanidad. Ok, si la raíz del problema es la falta de confianza, entonces la solución tiene que ser construirla. El material llama a la confianza el lenguaje de los exitosos, y me gusta que aclara que no es un recurso de emergencia para las crisis, Ajá. sino algo que necesitamos a diario para disfrutar la vida. Pero, ¿qué es la confianza en realidad? Aquí es donde el análisis se pone fascinante. Introduce el concepto de certeza. Define la confianza como la certeza de lo que se espera. Y va más allá, explorando el origen de la palabra en el griego pistis, que se traduce como título de propiedad.
Espera, ¿cómo? ¿Título de propiedad? Eso suena súper legal, casi burocrático. ¿Quiere decir que la confianza es como tener los papeles de tus propios sueños? ¿Que nadie te los puede discutir? Esa es exactamente la analogía. Piénsalo así. Si tienes la escritura de tu casa, no andas por la vida esperando que alguien te dé permiso para entrar. Claro, es mi casa. No dudas de que es tuya. Actúas con la certeza de que te pertenece. Una persona con confianza, según esta visión, se siente dueña legítima de sus metas, de sus proyectos. No es que espera lograrlos, es que siente una certeza interna de que son suyos por derecho. ¡Wow! Y esa certeza es la que impulsa la acción, incluso cuando todo el mundo afuera te dice que estás loco. ¡Qué imagen tan potente! Cambia toda la perspectiva. No es arrogancia, es una convicción profundísima. Y para que no quede en teoría, las fuentes nos dan ejemplos históricos que son increíbles. Sí, son buenísimos. Como el de Demóstenes, un hombre que tartamudeaba y que, a base de determinación, se convirtió en el orador más grande de la antigua Grecia. Imagina la cantidad de gente que se debe haber reído de él al principio. O el caso de Napoleón Bonaparte, a quien uno de sus instructores le dijo textualmente que jamás podría ser un buen militar. ¡Increíble! Si esa opinión externa hubiera pesado más que su certeza interna, la historia de Europa sería otra cosa. Y mencionan también a la soprano Montserrat Caballé. Un profesor le dijo que no tenía futuro en el canto. Por suerte para el mundo de la ópera, ella tenía el título de propiedad de su voz. Ella lo tenía, no su profesor. Exacto. Me gusta la idea, pero seamos honestos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si esa confianza es la certeza que anula el ruido de afuera, la gran pregunta es, ¿de qué está hecha? ¿De dónde la sacamos y sentimos que no la tenemos? Y es aquí donde el autor nos lleva a un lugar que, a primera vista, no parece conectado. La necesidad humana más básica de afecto. Afecto. ¿Te refieres a cariño, a contacto físico? ¿Qué tiene que ver eso con la confianza para, no sé, empezar un negocio? Tiene todo que ver. La propuesta es que la confianza no se construye en el vacío, se nutre de la validación y el cariño que recibimos. El autor habla del hambre de piel. Hambre de piel. Y no es una metáfora, es una necesidad biológica. La piel es nuestro órgano más grande, lleno de terminaciones nerviosas. Es nuestra primera forma de comunicación. Y para ilustrar su importancia, el libro cuenta una historia durísima pero reveladora sobre los orfanatos en el siglo XX. Un momento, ¿me estás diciendo que había bebés que, teniendo comida y techo, literalmente se morían? Sí, ¿Por falta de abrazos? eso suena increíble. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Es terrible, pero fue un descubrimiento médico real. Observaron que muchos bebés en estas instituciones, a pesar de tener sus necesidades físicas cubiertas, se deprimían, dejaban de crecer y muchos fallecían. Le dieron un nombre, marasmo. Y la causa, tras mucho investigar, era la ausencia total de contacto físico afectivo. La falta de caricias, de ser sostenidos en brazos. Eso demostró de forma dramática que el afecto no es un extra. No es un lujo. Es tan esencial para el desarrollo como la comida. ¡Qué fuerte! O sea que esa hambre de piel es real. Y el material profundiza en esto, hablando de distintos tipos de caricias. Ajá. Está la caricia afectiva, ese abrazo que no pide nada a cambio, que solo dice estoy contigo. Y también la caricia curativa. Mencionan un estudio de un cardiólogo, James Lynch, que es alucinante. Sí, el estudio sobre los pacientes en cuidados intensivos. Lynch notó que el ritmo cardíaco de los pacientes, que a menudo estaba muy alterado, se estabilizaba. Se normalizaba casi de inmediato cuando una enfermera les tomaba la mano. Solo con tomarles la mano. Solo con eso. Un simple gesto de conexión humana tenía un efecto fisiológico medible y sanador. Esto plantea una pregunta inevitable. Si el afecto es tan crucial, ¿qué pasa cuando falta crónicamente en la vida de una persona? El análisis sugiere que esa ausencia deja un vacío tan grande que intentamos llenarlo de formas desesperadas. ¿Cómo cuáles? Muchas conductas adictivas, como el consumo compulsivo de pornografía, el abuso de alcohol o drogas, son descritas en el texto no como un simple vicio, ¿Sino cómo? como búsquedas distorsionadas del afecto y la conexión que nunca se tuvieron de forma sana. Son un intento trágico de calmar esa hambre de piel. Esa idea de buscar en las adicciones un afecto que no se recibió es muy potente. Me hace pensar en cómo buscamos eso mismo en nuestras relaciones,
¿Cómo distinguimos una conexión que nos nutre de una que es en el fondo otra adicción? Ese es el siguiente gran tema que se aborda. La diferencia abismal entre la intimidad y la codependencia. Ok. La intimidad, como la definen aquí, no es solo sexualidad. Es la capacidad de mostrarte como eres, con tus luces y tus sombras, sin miedo a ser juzgado. Es una vulnerabilidad compartida. Me encantó la metáfora que usan, la de los erizos de Schopenhauer. Es buenísima. Cuenta que en una noche muy fría, un grupo de erizos intentaba juntarse para darse calor. Pero al acercarse mucho, se pinchaban con las púas. Claro, si se alejaban volvían a sentir frío. Y así pasaron la noche, buscando esa distancia perfecta para darse calor sin lastimarse. Es una metáfora brutalmente honesta. Creo que todos hemos sentido ese dilema. Me acerco y me pinchan, me alejo y me congelo. Encontrar esa distancia correcta parece ser el trabajo de toda una vida. Y esa búsqueda es la intimidad sana. El problema es cuando, por miedo a quedarnos solos y helados, nos aferramos a otro erizo sin importar cuánto nos pinche. Y eso es la codependencia. Eso es. El texto la define como una adicción a las personas, que nace de heridas de abandono y de una necesidad desesperada de validación externa. Y aquí es donde entra otro concepto que me voló la cabeza: la ley de Pigmalión. ¿Puedes explicarla? Claro. La ley de Pigmalión, o el efecto Pigmalión, es la idea de que las expectativas que tenemos sobre una persona tienden a cumplirse. ¿Simplemente porque las tenemos? Sí, porque nuestra creencia influye en nuestro comportamiento hacia ella, y su comportamiento cambia en respuesta. Si un jefe cree que un empleado es brillante, le dará más oportunidades, más confianza, y es muy probable que ese empleado florezca. Y al revés, me imagino. Y al revés, si cree que es un inútil, hará lo contrario y el empleado probablemente se desmotive y rendirá menos. O sea que la mirada del otro puede ser una profecía que se autocumple. Y la persona codependiente vive atrapada en esa profecía, ¿no? El material describe un perfil muy claro. Creencias como los otros valen, yo no. Sí, un miedo paralizante a tomar decisiones por su cuenta. Ujú. Vivir en una fantasía de cómo deberían ser las cosas y no en la realidad. Y lo más frustrante, repetir los mismos patrones de conflicto una y otra vez. Exacto. El núcleo del problema es que su sentido de valor depende completamente de la aprobación externa. La meta para salir de ahí, según el libro, es un acto de liberación. Es radical. ¿Cuál? Dejar de necesitar la aprobación de otros para actuar. Y citan una frase del escritor Enrique Zelinsky, que es un verdadero mantra. Trabaja en lo que eres y no en lo que no eres. Trabaja en lo que eres. En lugar de gastar tu energía tratando de encajar en el molde que otro diseñó para ti, inviértela en descubrir y potenciar tus propias fortalezas. Es un llamado a la autenticidad radical. Al final todo se conecta de una manera impresionante. A ver si puedo atar los cabos. Adelante. Lo que nos dice este material es que nuestro diálogo interno destructivo, el que nos lleva al autoboicot, no aparece de la nada. Ajá. A menudo se nutre de un vacío, de una falta de afecto real, esa hambre de piel de la que hablábamos. Y ese vacío lo intentamos llenar desesperadamente, a veces con relaciones codependientes. Sí. Y en esas relaciones buscamos afuera la validación que no sabemos darnos a nosotras mismas. Una síntesis perfecta. Y la salida de ese ciclo no es simplemente pensar en positivo. Es un trabajo mucho más profundo. Es un acto radical de empezar a construir esa confianza desde adentro, aprendiendo a darnos el valor que quizás no recibimos y a buscar relaciones basadas en la intimidad real. La de los erizos que encuentran la distancia correcta. Exacta, no en la necesidad. Y para cerrar toda esta exploración, las fuentes comparten un antiguo mito hindú que me pareció la conclusión perfecta para todo esto. A ver, cuéntalo. Dice el mito que, al principio de los tiempos, los dioses decidieron esconder el secreto de la felicidad humana donde nadie lo encontrara. Uno sugirió la cima de la montaña más alta, pero Brahma dijo, no, algún día escalarán todas las montañas. Ok. Otro sugirió el fondo del océano más profundo. Tampoco, dijo Brahma, algún día explorarán todos los océanos. Después de mucho pensar, Brahma sentenció. Ya sé dónde esconderlo. Lo esconderemos en el último lugar donde a un ser humano se le ocurrirá buscar, dentro de sí mismo. Una idea poderosa para terminar. Nos deja con una reflexión final. Inevitable, totalmente. Si la fuente de esa confianza y esa felicidad, como sugiere el mito y todo este análisis, ya reside en nuestro interior, la pregunta que queda flotando es,
¿Cuál podría ser el primer paso, por más pequeño que sea, que podríamos dar hoy mismo para empezar a buscar esa validación adentro, en lugar de seguir esperándola ansiosamente de afuera?